Bueno, espero que el micrófono esté bien conectado y grabe, porque si no fue en vano. Vamos a probarlo. No vamos a probar nada, ya está. ¿Cómo les va? Acá con los innombrables, con el de los mitos, con el de los errores de todos. En algunos casos de algunos fabricantes que hacen modernizaciones que en algunos casos complican un poco y en la mayoría de los casos el funcionamiento es mucho más óptimo. Estamos todos de acuerdo. Estamos con un Rocam, el famoso indeseable, por algunas cosas que a veces siempre sucede. Bueno, este es un Ford Rocam. Este video está un poco bastante orientado partiendo de la base que vamos a hablar de lo que siempre se habla, de lo que tantos videos hay. No le voy a hablar de una solución determinada ni una solución definitiva, sino que quiero hacer un repaso de un funcionamiento básico y normal en los termostatos y el para qué en los motores, en los vehículos, y en alguna falla de interpretación mía o en alguna falla de diseño del fabricante en Ford. Así que voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Partiendo de la base de lo que estén mirando el video, seguramente, o mejor dicho, partiendo de la base que todo el funcionamiento de las cosas que compete a la refrigeración, al sistema, mangueras, radiador, retorno del depósito de agua, la tapa del depósito, que no haya pérdida, que no tenga un problema de sellado de tapa de cilindro con el block, que tengamos bomba de agua, que tengamos determinado bien fehacientemente que todo está bien. Saltando la etapa de cada proceso de investigación de si eso está bien, vamos a lo que muchos vinieron acá. La intención de este video es agregar algunos datos arriba de lo que ya hay, pero no para hacer uno más que otro, uno igual, sino para agregar aquellos buenos videos que hay, y muchos dando vuelta con respecto a esto, que son todos válidos. Y al tema de refrigeración en los Rocam, reafirmar en algunas cosas que por ahí yo lo quiero extender un poquito más de lo que vi, o explicarlo a mi manera, para los que siguen el canal o para los que no nuevos, que son nuevos. Agregarle un poquito más de información de mi punto de vista, que no quiere decir que sea la 100% la que tiene que ser, ni técnicamente hablando, porque no soy técnico, solamente me dedico a la mecánica, a dar soluciones. El tema del termostato de los Ford Rocam, a mí lo que nunca me quedó bien en claro por qué, y acá traigo una pieza, en este caso Volkswagen, porque quería buscar una de la que ustedes ya saben, como es la de la pipeta de agua, la del porta termostato de Rocam, que tiene una cámara que va para alrededor y una cámara con el termostato doble que tiene una solapa que tapa para que haga el circuito de la tapa de cilindro y ande la calefacción, porque una de las mangueras de calefacción está tomada de un lado de esa cámara del porta termostato y la otra está tomada del otro lado, y después hay otro cierre que es el termostato en sí, el principal, el que nos hace recircular el agua en su totalidad a partir de ciertos grados. Repasamos un poquito eso. Los termostatos en los vehículos vienen porque se entendió que en los motores, por lo menos tanto diésel o nafta, hasta lo que yo entiendo, trabajar en el rango de entre 95 y 102 grados es lo más óptimo para generar la suficientemente energía calórica y aprovechar bien el combustible, y que eso se vea reflejado en bajar el gasto de la eficiencia del combustible, elevar la eficiencia del combustible, bajar el gasto de combustible y elevar el régimen de par motor en lo más óptimo posible. Por eso se necesita y se entendió que los motores trabajen en ese rango de temperatura. Hace muchos años por ahí rondaban entre los 80, 89, después en algunos sabemos que en 85, 93. Hoy en día tenemos vehículos, en el caso de Chevrolet, que andan en 107, 106, 108 grados, andando espectacular. Elevando con los famosos circuitos presurizados
en el sistema de refrigeración con estas tapas que son tan importantes hoy en día. Incluso también se usaban antes en los motores viejos con los radiadores, con las tapas, con las válvulas y los resortes de presión en los radiadores de chapa, haciendo que levantar el punto de ebullición con respecto a la presión atmosférica, el agua en vez de hervir, por ejemplo, creo que era a los 87, 89 grados, tenga un punto de ebullición y de hervir mucho más alto. Bueno, haciendo ese pequeñito repaso, por lo general también podemos decir que el termostato se mantiene cerrado, cerrando que el agua circule por el radiador y en todo el motor, que haga el ciclo, para que eleve rápido la temperatura, tengamos una buena calefacción, porque al contrario de cuando nos levanta temperatura el vehículo, cuando no nos levanta temperatura, porque también es una falla de termostato que está abierto, y cuando ponemos en invierno el motor en marcha tenemos que dejarlo andar y andar en ralenti para que levante temperatura y tengamos calefacción. No vamos a tener por ahí quizás, excepto por la caja termostática en Rocan, que es lo que yo quiero hablar, que es la división que tienen esas dos cámaras, pero en que usa un termostato simple, por ejemplo en este caso de Volkswagen Surán, si se puede ver, esta pieza en los Volkswagen Surán va de esta manera. El termostato iría acá, hay dos especies de termostato, pero el termostato iría acá, y acá hagamos de cuenta que son dos piezas independientes. Esto es la tapa de cilindro, y acá va el caño hacia la bomba de agua. Y en caso de Volkswagen, como en muchos otros vehículos, tenemos la salida de entrada de calefacción en esta misma cámara, tapando acá la circulación de agua, haciendo tope acá, y haciendo circulación bomba agua, tapa de cilindro, quedando estanque en el radiador, porque acá cuando quiera retornar el agua el termostato estaría cerrado hasta un promedio de 85 grados, 87 grados, 82 grados, dependiendo del termostato, o el desgaste que tenga el mismo. Entonces la calefacción siempre va a estar caliente, mientras tanto el termostato va a estar caliente y en un funcionamiento rápido, adecuado, mientras el termostato esté cerrado, en 10 minutos vamos a tener suficientemente calor de trabajo en el motor para que también la calefacción ande bien. A diferencia del Rocan, que no tengo una pieza afuera para mostrar, está dividido hipotéticamente la pieza, y todos saben que la tapa de cilindro está compartida en dos mitades, una cámara y otra cámara, como haciendo un ciclo de retorno ahí. Por eso quiero que me dejen en los comentarios cómo interpretan ustedes eso. Una salida de calefacción o una entrada del radiador de calefacción está de este lado de la cámara, y del otro lado de la cámara está el otro. Y en el medio, en la caja termostática, entre las dos cámaras, va el termostato doble con una solapa que tapa y que haga esa recirculación en la tapa de cilindro para que funcione el radiador de calefacción. Y después tenemos cerrado de este lado el termostato, que yo le llamaría el termostato principal o simple, para que cuando llegue a partir de los 82 grados, abra y haga el circuito de agua. Nos encontramos con miles de problemas este auto, y muchas veces lo que yo llego a decir, o por lo menos lo que he tratado, o lo que en tantos Rocan solucionando diferentes problemas de temperatura, sea por el termostato, no sea por el termostato, sea por el pico de retorno tapado que muchas veces no lo ven y no hace la recirculación de agua hasta que abra el termostato, ni tampoco cuando abre el termostato, que es la parte que usa el depósito para el reservorio para hacer también circulación. He visto que los modelos viejos llevan dos retornos, uno del radiador y el otro de la caja termostática. Algunos funcionándole mejor agregando el radiador otra salida. Pero yo me encuentro que con este auto había venido con supuesto que cada 2 o 3 días tenía que llenar el depósito de agua, y creo que viene de la mano que muchas veces en un semáforo le estaba hirviendo el agua porque no bajaba la temperatura, por el tema de que no abría bien el termostato, no hacía bien circuito de agua. E incluso hace 3 años yo le pregunto a esta gente, digo, ¿cuánto tenés? ¿3 años? ¿4 años? Bueno, ¿siempre escuchaste el electro? Sí, siempre se escucha el electro. Bueno, está mal, porque en estos motores, o la mayoría de los motores, llevan baja velocidad y alta velocidad. Salvo que esté guardado el auto en una cochera, o haya un silencio, estampa bastante grande alrededor, la velocidad baja del ventilador por lo general no se siente. Porque lo que se llama velocidad baja, y la velocidad baja usa esta resistencia. Y este auto, los Ford, trabajan entre 100 y 101, 102 máximo, según cómo esté bien la resistencia de bulbo de temperatura haciendo su trabajo. Él tiene siempre la temperatura donde está el bulbo. Cuando llega entre los 100 y 101 grados, manda una señal
al electro. Pero primero pasa con un relay por esta. Hace prender el electro y hace el ciclo de trabajo. Siempre el promedio que los vi en los Rocan andando perfecto es entre 95, 94, 96. En algunos casos 97. Corta la baja. Una vez que ya estuvo abierto el termostato, obviamente trabajando espectacular. A los 82 grados abre el termostato ese principal. Durante todo ese proceso anterior tiene que estar el termostato secundario, el doble, tapando esas dos cámaras para hacer un buen circuito de agua. Porque lo presuriza la tapa de cilindro en el Rocan de esa manera. Por eso vieron muchos videos que muchos le ponen una sola, que yo también lo quisiera probar, no digo, no le saco mérito a aquellos que lo hicieron, nada más que yo todavía entre tantos y tantos y tantos, un día lo quiero probar por el problema que le voy a comentar que yo para mí encontré. Por la complejidad que trae el sistema de circulación de agua de los Rocan. He visto que sacan el termostato doble. Este auto, si vos sacás el termostato, no circula el agua. A diferencia de otro, que ya de entrada, volviendo a lo que hablamos antes, sacar el termostato es violar las leyes de funcionamiento óptimo de un motor y de que en ese caso está bien diseñado tener un termostato. Por el tema de baja temperatura, mala eficiencia de la cámara de combustión, mayor gasto de combustible, menor potencia, todo lo que lleva con motor cuando ande muy frío, más en ruta, en un semáforo no va a pasar nada porque está trabajando con el electro y todo, pero en ruta acortás la vida del motor increíblemente, trabajando muy frío. En este caso, hablando del Rocan, entre los 82 y 83 grados, creo que tiene que ser los 82, tiene que abrir el termostato principal. Mientras tanto, durante todo el otro lapso, siempre tiene que estar el termostato simple tapando esa dos cámaras de combustión para ya tener circuito de agua de lo que es la tapa de cilindro y la calefacción. Si sacamos el termostato, el agua no circula, porque es un diseño de la tapa que todavía muy bien no termino de comprender. Un día lo voy a estudiar un poco más, o alguien que me deje en los comentarios. Y por más que saquemos completamente el termostato, como no va a circular agua, va a llegar a su punto máximo de temperatura, va a prender el electro la baja, no va a cortar, va a seguir subiendo, va a llegar hasta los 108, que es la alta, va a prender la alta, no va a cortar, porque no va a poder bajar temperatura, porque no hay circulación de agua. Y ahí vienen los problemas que obviamente si no te das cuenta, se te va a derretir el electro, va a explotar una manguera, se va a rajar el depósito de agua, o si no te das cuenta en algún caso si el motor está medio débil, lo puedes llegar a agarrar, se puede romper en el cilindro y todo lo que sabemos lo que pasa con exceso de temperatura y demás. He cambiado muchas veces esta resistencia en los Rocan. En el que más autocambio resistencia de baja de electroventilador son en los Rocan. En los Rocan 8 válvulas. Mucha resistencia a cambio. Creo que incluso hay un video que en alguno, andando todo lo demás bien, uno de los casos que andaba con exceso de temperatura en un vehículo que le hace mal andar siempre en 108, 102, 108, 102, es que andaban con la resistencia quemada. Previo, que en algún momento, antes que hayan reemplazado el termostato, esto no lo reemplazaron y siguen usando la velocidad alta. Y está mal, porque está laburando una temperatura crítica. Creo que, si no me equivoco, que la velocidad alta está diseñada para exceso de calor, estando en ralente un vehículo, por ejemplo, en un semáforo o en un tránsito trabado, que no tiene refrigeración externa, como cuando el auto va, pero eso tiene el radiador en la trompa, para que cuando esté andando, lo que refrigera el vehículo es el aire, mismo que va chocando con el radiador y enfriando. Y eso es lo que hace, cuando enfría lo suficiente, el termostato cierra, mantiene los 90 grados hasta que uno sale de una autovía, una autopista, de una ruta y se encuentra con un tránsito mucho más bajo. Ahí donde actúa cuando sube la temperatura y no hay viento externo que está enfriando el radiador, hace que circule el agua y que haga el ciclo en baja. Y en caso de mucha temperatura, usa la baja y la alta. Pero así todo la tiene que bajar la temperatura. Si hay circulación de agua y no hay fuga de agua, y no hay aire en el circuito, la temperatura baja. Y en algún momento la corta. Puede tardar un poco más, un poco menos, pero si la usa la alta, la crítica la va a cortar. Entonces, este auto había venido por dice que le llena el depósito, cada 2 o 3 días le baja medio depósito. Digo, mira, no le encuentro ninguna pérdida, no le encuentro indicio de pérdida. Lo que sí te puedo decir que le vi, que no es por lo que viniste, pero está relacionado. Estás andando con la velocidad alta de electro, a lo que me pregunta que siempre lo escuchó, le explico que eso está mal, que tiene que andar con la baja y por lo general no se escucha. Previo había sacado la resistencia, veo que está cortada la resistencia de baja que va en el encausador del electro, acá en la trompa, en el radiador.
y la resistencia no anda. Compro una, en este caso la marca Royaltek. Por lo general la mayoría de las cosas funcionan, obviamente siempre hay que probarlo. Y al probar ya con la resistencia baja me encuentro con la sospecha de siempre que tengo de por qué quema tanta resistencia. Al tener este termostato doble, el original vale muy caro, la verdad que lo he solucionado sin usar el caro, pero para esa acerca más a que dure más, porque creo que viene, no sé si todo más de bronce, y con algún mejor diseño, y con otras pruebas de paso de calidad. Quema mucho la resistencia porque el termostato cuando abre, en algunos casos los termostatos, en alguna mayoría duran poco al ser este sistema de termostato doble, entonces al fallar un poquito el secundario, el chico, el que tapa la cámara, y a estar un poquito desfasado el principal, cuando nos prende la baja en los 100 grados, que es donde tiene que trabajar, empieza a bajar la temperatura y te encontrás, que yo me canso de medirlos en mucho Rocam, te encontrás que cuando estás haciendo el ciclo cuando no llega a llegar a los 95, 96, 94 grados para que corte la baja, el termostato se empieza a cerrar. Te empieza a cerrar la circulación de agua, vuelve a ascender el ciclo de temperatura porque no hay circulación de agua y todavía no llegó a cortar la baja. Y si no la aceleras un poco, que trabe la cámara del secundario y abra bien el principal, que no tendría que ser el caso, porque esto en ralenti tiene que funcionar solo, que es lo que a muchos he escuchado que les pasa, y es lógico por esto que yo encontré, vuelve a levantar temperatura, estando la baja prendida, como no hay circulación de agua, va a tender a prender la alta, mientras también la resistencia está trabajando, o sea, cuando pasa de los 102, sigue, pero cuando llega a la 108, prende la de 108, corta la de 102, pero en todo ese interín, que en vez de estar 1 minuto y medio prendido a la baja, estuvo X tiempo, dependiendo el desfasaje de termostato cuando pasa este problema y la temperatura ambiente, entonces se derrite relay, se derrite la resistencia, porque viven andando, en vez de 1 minuto y medio de promedio, cada vez que prende electro están andando 5 o 6 minutos hasta que el termostato hace ese pequeño desfasaje que vuelve a cerrar en vez de mantenerse abierto para que haga la circulación de agua, baje a 95 a 96, que por lo general el termostato no tendría que cerrar todavía, salvo que esté por abajo de los 80 grados. Corta electro, ese tendría que ser bueno. Acá me pasaba con este y ya me pasó con otros lo mismo. Cuando llega a la 108, que es la segunda velocidad, prende y trata de bajarla, y como ya está en 108, por ahí el termostato abrió, te deja hacer el ciclo con el termostato abierto, apaga el electro a los 100, pero siempre está sonando con una temperatura mucho más alta, y por eso vive quemando estas resistencias. Y por eso yo le echo la culpa al termostato doble, al diseño de la caja termostática, y en este caso controlo con un escáner, porque ni siquiera tienen tablero, en este caso es un 4K, en muchos Rocam no traen ni aguja de temperatura, entonces nos guiamos un escáner, o si no tienen un escáner, agarran un multímetro, un tester, buscan la escala del bulbo de temperatura, hacen la equivalencia y lo pueden llegar a controlar también por el tester por voltaje con el bulbo de temperatura, pinchando los 2 pines. O también, que yo volví a comprar para este caso porque se me había roto una que tengo muy vieja, es una pistolita que mide temperatura, un rango de menos 50 grados a 500, pero incluso hasta estar midiendo manguera o pieza de aluminio, pieza de plástico, con respecto al escáner vamos a tener una lectura un poquitito más baja. Lo que sí vamos a tener una lectura de que si acá mide 26 y la palma de la mano al lado, va a medir exactamente lo mismo. O sea, si el rango está un poquito más abajo, un poquito más arriba del escáner o del bulbo, pero por lo menos vamos a ver una diferencia en números de acá, acá, de acá y acá. Con esto, ¿qué hago? Controlar siempre en la caja termostática, y yo lo comprobé, en la mayoría, con la otra pistola hacía lo mismo, justo en el pico fino de la caja termostática tenemos calefacción, retorno. Justo en el fino de retorno, justo ahí en el cuellito, medir. Vamos a tener 90, vamos a tener 95, cuando en el escáner tengamos 98, 99, 100. Y atrás en el codo, aquellos que tienen termostato con una salida con codo, o que tiene con codo corto, pero atrás del termostato principal, el grande, que donde cuando tiene que abrir nos va a pasar temperatura hacia ese lado, medir cuando está
equiparándose la temperatura, o sea, quiere decir que está abriendo el termostato, y controlarlo varias veces cuando reemplazamos el termostato. Este lo reemplacé y ya prendió 7 veces electro, espectacular. 101, 102, porque está un poquito desfasado el bulbo de temperatura, que en realidad óptimo 100, 101, 95, 94 corta. El termostato todavía está quedando abierto y está haciendo todo el ciclo, porque está el auto acá estanco y está con el ciclo abierto, bárbaro. Porque el electro baja la temperatura porque el termostato está abierto y hay circulación. Y ese es el problema que pasa con muchos termostatos de este vehículo. Cuando fallan, y a veces no hace falta que esté 2 o 3 años puesto el termostato, a veces en 5 o 6 meses vuelven a tener el mismo problema. Y ahora voy a otro punto de lo que vi en varios videos, que yo no lo probé, pero lo voy a querer probar. Entonces ese es el problema de por qué quema tanta resistencia, por qué tienen tanto dolor de cabeza, problema de temperatura. Obviando que tenemos circulación de agua, que la bomba de agua está bien, que el retorno está destapado, que el depósito está rajado, que la ola retensora de presión esté bien, que el radiador no esté tapado, que la bomba de agua esté bien y que no tenga problema en la culata, en la tapa de cilindro, en el sellado entre la tapa de cilindro y los cilindros. Si no tenemos si eso ya lo descartamos bien, prestémosle mucha atención al ciclo del termostato. Y para mí, lo vuelvo a repetir, porque quiero poner una herramienta más con todos los videos que hay en los Rocam. Disculpen que sea largo el video, pero vi que en muchos casos están dando bien y el problema empieza porque el termostato se empieza a querer cerrar cuando está en ciclo de ventilación de la baja. Está bajando la temperatura, ciclo normal, termostato abierto, y antes que apague el electro, el termostato empieza a cerrar la circulación de agua, empieza a llevar la temperatura otra vez arriba, la baja no va a cortar nunca porque se está cerrando la circulación de agua del termostato, hasta que llega a los 108 grados, prende la alta. En ese interín, porque el termostato está desfasado, va a abrir el termostato, va a hacer el ciclo y va a apagar, pero para ese interín cambiamos 3 resistencias en el Rocam o 4 contra una de cualquier otro vehículo. Es lo que a mí me pasa muchas veces con los Rocam y lo comprobé varias veces. La otra parte que vi, que en la caja termostática, volviendo a la base, que no le podemos anular el termostato por el principio básico. En la cámara que tienen las dos partes de la tapa de cilindro, si ustedes cuando sacan la caja termostática van a ver que los dos conductos de la tapa son diferentes, es una circulación, no están comunicados de este lado. Entonces, si retiramos el termostato doble, en el medio hay muchos que le ponen 2 arandelas, un O-ring bien apretado, con el tornillo medio curvado, cerrar esa cámara como si la estuviésemos soldando, separándola, que en definitiva no termino de entender por qué no está dividido en 2 directamente y listo. Y podemos poner en la base, que ya lo probé, un termostato simple de una sola acción, y eso lo quisiera probar. Poner un termostato simple para que este desfasaje que tenga el termostato del medio de la cámara no me esté o no cerrando bien, para que me haga la primera parte de la circulación, para calentar bien el bimetal del termostato y me abra y me haga bien el ciclo. Un día voy a querer probar tapar esa cámara, dejarla independiente como lo que hace el termostato doble, y usar un termostato común y corriente de buena calidad, obviamente, que esté funcionando, probándolo y que haga el ciclo. Eso lo voy a probar. Así que en análisis quería agregar al canal, junto a todos los demás colegas o no, porque también vi videos muy interesantes de usuarios de vehículos que no le han dado pie en la tecla, lamentablemente, o donde llevan el auto y se pusieron ellos a investigar junto a los canales de YouTube, junto a las experiencias que todos subimos a esta plataforma, obviamente, y fuera de la plataforma. YouTube no lo es todo para dar soluciones. Vos tenés gente conocida, gente que tuvo experiencia, gente grande que no sabe ni lo que es un canal de YouTube, pero tiene suficientemente capacidad y trayectoria como para decirte esto, lo otro. Pero también tenemos esta plataforma para brindar eso también. Así que disculpen que fue largo el video. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video del canal. Like si te gustó, dislike si no te gustó, como digo siempre. El mejor crítico acepta críticas, y quería dejar colgado en el canal junto a todos los demás colegas otra actualización del tema de los Rocam, de mi experiencia, de lo que yo noto muchas veces. Obviamente, descartando que ya lo demás lo controlamos, siempre tenemos este temita con la caja termostática en el Rocam.
Porque no hablamos en los Rocan que, cosas corrientes, que se nos tapó el retorno de agua en el depósito, que eso va a hacer que no abra nunca el termostato porque no va a haber circulación de agua, o que no esté perdiendo agua, que se pinchó una manguera, que se quemó la junta. No, siempre en el Rocan los videos que hay están todos relacionados a la caja termostática, que si es plástico que se dobla, que no sella bien, que el termostato abre cuando quiere, que no funciona, que si le ponemos el caro, que si le ponemos el barato. A mí siempre me digo que he sacado caro o barato y el problema cuando aparece relacionado al termostato muchas veces es este y viene de la mano de la cantidad de resistencia del electroventilador que se cambian en estos motores en comparación de otros motores con una caja termostática que yo la veo más simple, más ordinaria, más natural, que es de un lado la calefacción siempre caliente con la tapa de cilindro y el termostato completamente aparte hacia la salida baja alrededor, llega a ciertos grados, abre el termostato, hace el circuito de agua, chao problema. Todavía no termino de entender bien por qué Ford hizo esa separación en la tapa de cilindro. Si alguien la sabe, por favor, déjenme en los comentarios. O si alguien no tiene determinado, apoyemos todos juntos. Porque no estudié ingeniería, evidentemente, se nota, ni soy técnico. Por eso yo solamente vuelco cosas interesantes que veo y en este caso es interesante agregar algo más a lo que ya hay, que a ni nadie le saco el mérito. Así que nos vemos. El innombrable Rocan y su termostato. Chau.